Hola, soy Marco, filósofo, lingüista y matemático, y hoy quiero hablar del concepto de valor. ¿Qué es el valor? ¿Por qué las cosas tienen valor? ¿Por qué pagamos más o menos por unas marcas, por unos productos? ¿Por qué? ¿Por qué el valor? Bueno, para empezar esta pequeña explicación, me gustaría hablar de este caso, el caso del Ecce Homo redescubierto hace poquito, en el año 2021, un cuadro que inicialmente se asociaba a José de Rivera, un pintor del siglo XVII, un pintor español de segunda o tercera línea, y por esa razón se le dio un valor aproximado de unos 1.500 euros. Sin embargo, una serie de estudios posteriores demostraron casi por unanimidad entre todos los especialistas que este cuadro no era de José Rivera, que era de Caravaggio, y se vendió en una subasta por 36 millones de euros. Es decir, estamos pasando de 1.500 euros a 36 millones de euros por una pieza que sigue siendo exactamente la misma. Pero es más, si lo pensamos un poquito más, veremos que el lienzo, la pintura, el soporte, lo que cuesta materialmente ese cuadro, pues no llega a los 100 euros. De hecho, probablemente esté en torno a los 50. Unas diferencias muy grandes para el mismo objeto, para la misma materia, para la misma pintura. Y es que lo que tenemos es en todos los productos hay tres tipos de valores. Hay un valor material, el valor per se. En el caso del cuadro de Caravaggio, del Ecce Homo, ese valor sería el del lienzo y el de la pintura, eso, menos de 100 euros. Hay un valor social, que es el valor que la comunidad da a un objeto en base a cuestiones que no tienen por qué ser exclusivamente materiales. Y en este caso, ese valor lo vemos en la diferencia entre José de Rivera, un pintor con mucha menos reputación, y Caravaggio, un pintor consagrado y conocido y mucho más reconocido y admirado, ¿no? Y esa diferencia pasa de 1.500 euros a 36 millones de euros. Y luego, por supuesto, hay un valor personal, que es el valor que cada uno, nosotros, le damos a un objeto, a un servicio concreto. Ahora vamos a ver un otro ejemplo. De hecho, me permito colocarme yo para enseñar este billete de $1. ¿Cuánto vale $1? Vamos a pensar cuánto vale realmente, no $1, sino esto que estoy sosteniendo aquí. ¿Cuánto vale? Bueno, si nos centramos en su valor material, son solo unos céntimos, lo que cuesta el papel y lo que cuesta la tinta. Pero si pasamos al valor social, vale $1. ¿Cuánto vale $1? Socialmente, este billete vale $1. Y con eso compramos servicios y productos al que otorgamos ese valor de $1. Es un valor social. Realmente el valor de una moneda viene dado por unas instituciones públicas en base a unos criterios tanto internos del Estado en concreto, en este caso Estados Unidos, como internacionales, pero al fin y al cabo, en último término, es una comunidad de personas aceptando que este papel tiene un valor de $1 y aceptando pues eso, las transacciones, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más. Imaginemos que este dólar no es simplemente un dólar que he conseguido en una tienda, en un viaje internacional, etcétera. No, imaginemos que este dólar fue un regalo de mi padre poco antes de morirse. Entonces, este dólar, este trozo de papel, para mí tendría un valor infinito. Por eso tenemos tres tipos de valores: el material, unos céntimos; el social, $1; y en el caso, por ejemplo, de que me lo hubiese dado mi padre antes de fallecer, sería infinito. Por lo tanto, otro ejemplo como el cuadro de Caravaggio de estos tres tipos de valores. Vistos estos tres valores, realmente no es tan fácil como decir, bueno, tenemos un valor social, un valor material y un valor individual. No es tan fácil, porque sus fronteras son difusas. El mismo billete tiene los tres valores. No podemos decir esto tiene un valor solo material o un valor solo social. No, no es tan fácil.
y averiguar dónde empieza lo social y dónde acaba lo material y dónde empieza lo material y dónde acaba lo social o lo personal, cuando nos ponemos en los casos concretos es muy difícil. Aquí, por ejemplo, tenemos también, pues por poner otro ejemplo, dos jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo y Raúl González. Los que siguen el fútbol español seguro que saben sus historias. Fueron jugadores muy exitosos que desarrollaron una gran carrera, que jugaron muy bien, pero que llegó un momento en el que ese valor material dado por sus capacidades de juego eh, desarrolló un valor social. La gente, en base a sus buenas actuaciones, los querían más y más y más. Así que el valor material se acabó transformando o acabó influyendo en el valor social. Pero es más, hubo un momento en el que estos futbolistas se hicieron mayores y el equipo de fútbol, el Real Madrid, los vendió. Por mucho que tuviesen valor social, su valor material estaba decreciendo y eso implicaba que tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde en el mundo de fútbol, su valor social también disminuyese. Si juegan peor, por mucho que sean leyendas, al final el público los acabará rechazando, el mercado de futbolistas los acabará depreciando. Por lo tanto, era el momento de venderlos, aunque ellos no quisieran. Y probablemente el presidente del Real Madrid en aquel momento, que era Florentino Pérez, sigue siéndolo hoy en día, probablemente a nivel personal fuese una decisión difícil para él, porque para ellos, para el presidente, probablemente estos jugadores tuviesen también un valor personal, una apreciación. Por lo tanto, las fronteras entre una cuestión y la otra son difusas y conviene ver que lo primero que tenemos en la mayor parte de los casos es valor material y luego eso puede generar valor social. Aquí, por ejemplo, he puesto dos marcas, Xiaomi y Apple. Apple inicialmente tenía solo valor material, pero en base a unos buenos productos y a lo mejor no solo la calidad, también entran otras cuestiones, pero esto es otro tema. Pero bueno, acabó desarrollando un valor social, una marca de prestigio. Y algo parecido ha pasado o está pasando, al menos en el contexto asiático, con Xiaomi, una marca que se asociaba a marca barata, pero que ha ofrecido durante los últimos 5 años unos buenos productos y por lo tanto está adquiriendo un renombre y ya no es la marca barata de antes, está adquiriendo valor social, está modificando sus precios. Todo esto es importante porque marca nuestro día a día. Al fin y al cabo nosotros gastamos y utilizamos nuestro dinero y en último término nuestro tiempo, porque lo que realmente tenemos es tiempo más que dinero y luego eso lo transformamos en dinero. Pero bueno, lo que hacemos es, por decirlo de alguna manera, transformar nuestros recursos en aquellos objetos o servicios que queremos. Y a veces premiamos el valor material y a veces premiamos el valor social. Hay gente que prefiere ir a eventos y rodearse con gente y estar en sitios estilosos. Hay gente que prefiere estar comiendo un buen chuletón que ha comprado en la carnicería de la esquina, que no será nada estilosa, pero que sabe muy bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto dos fotografías, una de un plato de huevos rotos, huevos fritos con jamón en la montaña. Eso es mi paraíso y no necesito a nadie para ser feliz, solo necesito eso, no necesito a nadie. Yo nunca he querido ir a comuniones ni bodas, los que me conocen lo saben, porque a mí el valor social me da bastante igual. Sin embargo, hay gente que no, hay gente que no le gusta o prefiere más bien ir a eventos, ponerse trajes nuevos, comprar ropa de marca. Bien, esto no significa, por supuesto, que nadie sea mejor que nadie, simplemente que somos diferentes, que tenemos valores diferentes y que en base a esos valores diferentes determinamos nuestra identidad. Conocer bien en qué consiste el valor, los valores, el social, el material, el personal y distribuirlos en base a nuestras preferencias es al final lo que marca nuestra identidad y es al final lo que marca o lo que dictamina lo que queremos ser en la vida y el objetivo que vamos a seguir. Por lo tanto, si alguien quiere pensar en sus objetivos vitales, lo primero que tiene que hacer es conocer bien su sistema de valores y a partir de ahí diseñar la estrategia. Los valores están en todos los lados, por supuesto en las transacciones cotidianas, a la hora de comprar el pan o a la hora de comprar acciones en bolsa. Hay valores detrás, de los tres tipos, siempre, pero al final cómo jugamos con ellos y cómo los controlamos y cómo los conocemos es lo que va a determinar nuestro éxito en la vida.